Muy buenos días, amados hermanos. Pueden responder, eso, gracias. Buenos días. Muchas gracias. Ya, suficiente. Muchos buenos días. Está bien, está bien. Hoy día seguimos con la serie Ustedes serán mi pueblo, la serie de la iglesia. Hemos visto ya varios sermones al respecto. Los domingos más recientes, el domingo pasado hablamos de la misión local, que era global y local a la vez. Y la vez pasada hablamos de hacer discípulos. Y hoy día vamos a hablar a través de un relato de hechos, de la plantación de iglesias. Es un tema emocionante y, como dijimos los domingos anteriores, es más sencillo, más complejo y más imposible de lo que nosotros pensamos. Ustedes se dieron cuenta que partimos esta serie hablando respecto de lo importante de ser y hacer discípulos. Hoy, a través de Hechos 16, donde vemos cómo el Señor llama a Pablo a predicar el Evangelio, vemos cómo el Señor está obrando para plantar una nueva iglesia. Toda plantación de iglesia tiene historias, muchas historias. Seguramente usted ha participado quizás en varios procesos. Nosotros hemos vivido este proceso localmente, obviamente, tenemos historias. Pero hoy día, obviamente, no queremos escuchar nuestras propias historias, aunque son buenas de compartir, obviamente. Hoy día vamos a escuchar, una vez más, la historia del Señor en una iglesia en particular. Y uno dice, ¿qué iglesia será? Vemos que Pablo escribe cartas a las iglesias. ¿Se recuerdan de alguna iglesia del Nuevo Testamento que Pablo escribe una carta? Corintios. ¿Cuál más? Filipenses, los romanos, Efesios. Espero que están dormidos nomás y no que no sepan las cartas, ¿ya? Y tenemos una carta hermosa que hemos predicado aquí, yo creo, unas 3 o 4 veces, en serie de sermones, la carta a la iglesia de los filipenses. Esa iglesia obviamente fue plantada y tiene historias. Y esas historias las podemos ver conectadas con el libro de Hechos. O sea, si ustedes ven Filipenses, ven que Pablo le manda una carta a esta iglesia, una carta de gratitud, de agradecimiento, pero también de animarlos a perseverar en el Evangelio. Vemos que esta iglesia tiene un comienzo, vemos que el comienzo está en Hechos 16. Y vemos entonces que, para introducir este tema, todo discípulo debe estar involucrado entonces, como hemos dicho en varias oportunidades, en ser y hacer discípulos. ¿Están de acuerdo con esa frase, cierto? Y si uno lo traspasa esto a la vida de iglesia, toda iglesia debe estar involucrada en la plantación de iglesias. Pongo un asterisco ahí. No digo que tu iglesia necesariamente debe plantar iglesias. Puede que sí, puede que no. Probablemente sí. Pero sí, toda iglesia debe estar involucrada en la plantación de nuevas iglesias. Eso implica que puede ser colaborativo. Eso implica que puede ser junto con otros también. Sumarnos a esta gran tarea es muy importante. Y toda iglesia debe estar involucrada en la misión local y también en la misión global. Por tanto, toda iglesia debe estar involucrada en la misión global. Qué bueno que han estado atentos a los sermones domingos pasados. Me da un alivio. Entonces, este es el llamado que el Señor hace a sus discípulos. Lamentablemente, muchas veces nosotros ponemos barreras acerca de la comprensión de la misión, de la naturaleza de la misión. Nuestros afectos, nuestra voluntad están dañados muchas veces sobre qué hacer, a quién ir y cómo hacer la misión de Dios. Y quiero dejar instalada una frase, que debemos predicar todo el Evangelio junto a toda la iglesia, a todo pueblo y nación, y a toda persona, y a toda la persona.
¿Se recuerdan lo que dije? Todo el Evangelio, junto a toda la iglesia, a todas las naciones y a toda persona. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo y es mucho más sencillo, como decíamos en muchas oportunidades, es mucho más complejo y mucho más imposible. Las historias nos dan cuenta de que es más sencillo de lo que pensamos. Pero también si vemos la misma historia, vemos que es bien complejo a veces. Y si no fuera por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, ni siquiera podríamos pasar esas pruebas que el Señor nos pone en esta misión. Y aquí quiero señalar 3 puntos. Plantación de iglesia se trata de la obra del Señor. Qué sencillo, ¿cierto? Se trata, segundo punto, de predicar el Evangelio. Tercer punto, se trata de estar dispuestos a sufrir predicando el Evangelio. Y si lo vemos de manera completa, entonces se trata de adoración. Es mucho más sencillo, es mucho más complejo y es mucho más imposible. Pero ¿cómo comienza esta historia con la iglesia de Filipo? Pablo obviamente tenía esa convicción clara de que como discípulo debía estar involucrado en hacer discípulos. Pablo estaba claro que la iglesia debe estar involucrada en plantar nuevas iglesias. Tenía claro que la misión local es importante, así como la misión global. Por tanto, él pensaba siempre en llevar el evangelio a otros lugares. Hermoso llamado. De hecho, Pablo, con esta convicción, atravesó Frigia. Estoy leyendo Hechos 16:6. Atravesó la provincia de Galacia. Pero fíjense que a pesar de que había una convicción profunda de Pablo, había una ordenanza específica del Espíritu Santo, porque el Señor va delante de nosotros debemos disponernos a su obra, pero no hacer la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer. Y de hecho dice algo que impacta. Le fue prohibido al apóstol Pablo, junto con Silas, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y uno dice, ¿pero cómo? Si hay tanta necesidad en tal lugar, si hay tanto que hacer en tal lugar, ¿cómo es posible? De hecho, nosotros podemos ver hoy, mirar alrededor nuestro y ver que hay mucha necesidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Necesidad del Evangelio. Y uno podría decir entonces vamos a todo lugar. ¿Se recuerdan que hablábamos de que tenemos que estar pendientes de nuestro contexto local? Y uno dice, oye, qué complejo. Después mirar nuestro país, qué complejo. Les comentaba que hay lugares en Chile donde ni siquiera hay una iglesia cristiana. Y donde escasea el Evangelio. Iglesias centradas en el Evangelio. Uno podría tener historias incluso y lugares donde dice, oye, qué complejo, me encantaría que hubiera al menos una iglesia centrada en el Evangelio, en tal comuna o en tal región, que bendijera a esta región. Pero también vemos que hay otros países. Pero el Señor les dice a Pablo, está bien que quieras ir allá, pero yo te prohíbo que vayas a tal lugar. ¡Wow! Entonces, ¿de quién es la iniciativa de plantar una iglesia? Es precisamente de Dios. Él nos dice dónde ir, incluso, y por tanto nos dice cómo ir y con quién ir. Entonces, si queremos a veces nosotros ir, el Señor nos va a impedir hacer. ¿Cuántas veces hemos tenido muy buenas ideas respecto de un servicio acerca de Dios, para Dios y por Dios? ¿Han tenido ideas alguna vez? Yo he tenido muchas ideas también de cosas por hacer, ¿cierto? Y uno las mira y son buenas ideas, están en el Señor, sí, están en el marco general de su palabra, sí, obviamente, hay que hacerlas. Pero cuando el Señor
nos guía, nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, de manera incluso específica. Porque el Espíritu Santo habla de manera también específica. ¿Cómo lo hace? Primero, estando claro que su palabra es nuestra guía fundamental, obviamente. Pero Él nos guía también en la comunión con el pueblo de Cristo. Cuando vemos y nos pareció bien hacer esto, esa comunión es obra del Espíritu Santo. Y muchas veces, algunas situaciones nos van a dejar claro que efectivamente es lo que Dios quiere que hagamos. Pero no invertamos el orden. A veces pensamos que las circunstancias nos están llevando a algo. Circunstancias, comillas, favorables. Y después nos autoconvencemos nosotros mismos y decimos, sí, mira acá, hagámoslo. Y pensamos que el Señor nos está guiando. Pero es al revés. Es su palabra la que nos guía en la comunión del cuerpo de Cristo y vemos cómo el Señor nos va guiando paso a paso a hacer su obra. ¿Y saben por qué a veces Dios nos dice que no a algo? Porque Él es ilimitado, pero nosotros somos limitados. Nosotros no podemos hacer todo, en todo lugar y en todo momento. ¿Están convencidos de eso ustedes? No podemos. No podemos hacer todo. Y cuando le decimos no a algo, eso nos dice, mira, hay un sí acá. Si le decimos sí a algo, hay un no acá. Es como, en nuestra realidad no es, ¿cierto? Entonces el Señor nos guía paso a paso a hacer su obra del Evangelio, dispuesto a predicar su palabra, a discipular a otros, pero el Señor avanza con nosotros. Sí debo decir, no demoremos la gran comisión con nuestras excusas, nuestra mala comprensión del Evangelio, nuestra mala comprensión de lo que es la misión, pero no podemos apurarla más de lo que Dios está haciendo. Él tiene su obra, su plan, sus procesos, sus tiempos. Pero ¿cómo nos gustaría a nosotros tener nuestros propios tiempos? Pero el Señor es perfecto, es sabio con lo que hace. Volvamos al texto. Pablo, con el ímpetu del Señor en su palabra, quería ir a Asia. Y le dijo al Señor, no vayas. Pero llegaron a Misia igual, intentaron igual, lo hicieron. Dieron un paso un poquito más allá. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Segunda vez le dice. No se lo prohibió y no se lo permitió. No sabemos cómo fue esa comunicación del Espíritu Santo. Y qué bueno que no lo sabemos, porque si no, nosotros, una mente de modelo, diríamos, esa es la forma que el Señor habla. Pero el Señor habla a su iglesia, claramente. Cuando Lucas dice, no se lo permitió, se lo prohibió, es porque fue claro y evidente para Pablo, para Silas y para la iglesia. Eso fue muy evidente, fue clarito. Como el agua, y dijeron, ¿sabes qué? En realidad el Señor no me lo permitió. Una convicción profunda del Señor. Así cuando tenemos la convicción profunda, el Señor me envió a tal lugar. Y fue claro como el agua para todos. Lucas, que relata esta historia, pone clarito, no se lo permitió, se lo prohibió. ¿Había dudas en la iglesia? No había dudas. Uno podría contraargumentar, pero Señor, si hay tanta necesidad en Asia. No, es que no se trata de ti. Se trata de lo que estoy haciendo contigo y a través de ti, pero es mi obra. Yo la inicio, yo la sustento y yo la termino, yo la completo. Pero el Señor no dejó a Pablo sin una misión, porque la misión continuaba, entonces no puede decir, entonces no hago ninguna cuestión, ¿cierto? Esa es la otra, ¿cierto? ¿Cómo? Me dicen que predique, quiero predicar, voy para allá y me dicen que no, entonces no hago ninguna cuestión. Eso es típico de nuestro corazón a veces. Estamos así, no, entonces no hago nada. No entiendo entonces cómo es la cosa.
Pero el Señor le dice, le mostró a Pablo, y aquí sí lo dice claramente, cómo lo hizo, le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba de pie. Debe haber sido con un aspecto de varón macedonio, con un vestuario de varón macedonio, y algo que lo identificara para que Pablo pudiera entender, era un varón macedonio. Estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué convicción más grande ha tenido Pablo. Bueno, eso es. Qué bueno que el Señor me dijo que aquí no era, por el momento al menos, pero allá sí es. Entonces el Señor te dice, continúa con la misión, le dice a Pablo. Cuando vio la visión, enseguida, y aquí dice algo importante, dice, procuramos. Es más que uno entonces. Procuramos. Y no es que Lucas se metió así como, vamos orando, como dicen, ¿cierto? No, él estaba involucrado también con la misión. Procuramos, junto con Silas, junto con Lucas, procuramos partir para Macedonia. ¿Se recuerdan que dije antes, no estorbemos la misión de Dios? ¿No la demoremos? Paréntesis. La semana pasada hubo un encuentro de desayuno misionero donde habían 5 llamados para el cristiano global. ¿Se recuerdan de algunos de los que estuvieron? Digo que estuvieron porque queremos animarlos a que para la próxima vaya más gente, ¿ya? Pero hermanos, saben, usted que estaba involucrado en Movida, ¿cuáles son los 5? Orar, ir, ¿sí? Ok, 5. Y le agregaría una, no estorbar. No estorbar. No demorar la obra que se está haciendo en tu vida o en la vida de otros. No estorben. Y aquí Pablo lo que hizo que enseguida procuraron partir para Macedonia. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se taimó porque el Señor no lo dejó ir a tal lugar? Dijo, Señor, así no. Yo decido cómo hago las cosas. Es tu misión, está claro, pero yo quiero servirte a ti, Señor. Yo tengo las mejores ideas. ¿Eso hizo Pablo? Pablo dijo, ok, Señor, tú me mandas para allá. Enseguida se dispuso, procuramos partir para Macedonia. Y aquí hay 2 palabras importantes. 1, enseguida. No demores lo que el Señor te está llamando a hacer. No lo demores. Obedece enseguida y hazlo con determinación, procurando hacer lo que el Señor te encomendó precisamente hacer hoy. Ni más ni menos. Lo que el Señor te mandó a hacer hoy. El Señor en esta oportunidad, Pablo dice, vaya para Macedonia. Dando por cierto, estaba seguro, unánime, junto con su pueblo, con la iglesia, que nos llamaba, decía Lucas, para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Se recuerdan que el varón macedonio le decía, ayúdanos? ¿Cuál es la forma de ayudar? Anunciando el Evangelio. Todo el Evangelio a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de la nación, junto a toda la iglesia, a toda persona. Esta historia continúa. De hecho, ustedes podrían, hoy día leímos solamente 5 versículos. Pero es para dejarles el gustito simplemente, para que ustedes puedan leer también lo que sigue de Hechos 16. Y aquí hay al menos 3 historias más. ¿Saben quién recibe el mensaje del Evangelio en Filipo? La primera persona que recibe en Filipo el mensaje del Evangelio, una mujer comerciante con muchos recursos, probablemente, vendía telas y se llamaba Lidia.
Y Lidia recibió al Señor. Y Lidia recibió el mensaje del Evangelio. Y Lidia fue bautizada junto con toda su casa. Maravilloso. Después vemos otra historia, que es parte de esta plantación de iglesia. ¿Quién recibe el mensaje del Evangelio? El carcelero. El carcelero que obviamente estaba sorprendido, estuvo a punto de suicidarse, porque los que estaban prisioneros, noten esa palabra, estaban prisioneros, habían sido liberados por la obra del Señor por medio de un terremoto. Vamos entonces a la historia de Lidia. Zarparon a Troas. Fueron con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Sí, fueron guiados por el Señor, por el Espíritu Santo, pero aquí había un orden, había un plan de acercamiento. Por eso Pablo, Lucas dice que el autor de Hechos, zarparon de Troas a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y era una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esta iglesia fue plantada por el Señor por medio del ministerio de Pablo, Silas y Lucas. Estuvieron ahí algunos días. Y fíjense lo que pasó. Uno se pregunta, ¿qué estrategia tuvo Pablo? La estrategia fue predicar el mensaje del Evangelio. Simplemente predicar el mensaje del Evangelio. Lo más profundo que hay, la salvación de la vida humana. Salieron fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Se sentaron ahí y hablaron a las mujeres que se habían reunido. Cuando decimos a toda persona, todo el Evangelio, junto a toda la iglesia, a todo pueblo y nación, vemos que Pablo no tenía ahí ningún límite humano. De hecho, había destruido sus propios prejuicios de a quién enseñarle el Evangelio. ¿A quién le enseñó? A alguien que ni siquiera era judía, ¿cierto? Eso ya estaba resuelto para Pablo. Le enseñó a alguien, a una mujer comerciante. Y uno dice, ¿cuál es el problema que tiene eso? En ese contexto había muchos problemas. De hecho, en ese contexto, las mujeres ni siquiera eran dignas de ser enseñadas. ¿Me siguen? Y Pablo se dedicó a predicarle el Evangelio públicamente a un grupo de mujeres que estaban reunidas orando. Y fíjense lo importante de entender que es la obra del Señor. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, tenía un interés por Dios y por su palabra, pero no conocía el Evangelio. Estaba cerquita, estaba a 3/4, ¿ya? Pero no conocía al Señor, no conocía el mensaje del Evangelio, pero Dios había preparado el corazón de Lidia para escuchar el mensaje del Evangelio. Y ella estaba oyendo. Y ahí vemos que es la obra del Señor. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella. Obra soberana del Espíritu Santo. Abrió el corazón de ella. Regeneró su corazón. Transformó su corazón de piedra a corazón de carne, para estar atenta, dice. Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué decía Pablo? Predicaba el Evangelio.
¿Qué pasó entonces? El Señor preparó un corazón regenerado. Lo regeneró, abrió el corazón de Lidia. Y cuando escuchó el mensaje del Evangelio dijo, eso es. Cristo es mi Señor. Prefiero a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué hizo Pablo y esta comitiva misionera? Bautizó a esta mujer y a su familia. Y cuando fue bautizada ella y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa. Compartan conmigo. Pocen con nosotros. Y nos obligó a quedarnos. Tenía su carácter Lidia, ¿cierto? Es como, ¿cómo le voy a decir que no? Nos obligó a quedarnos. Y uno dice, wow, qué hermosa historia. Y sí, es una hermosa historia. Pero también hay una historia compleja. En la misma plantación de la iglesia de Filipos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, uno diría, listo, aquí la rompe de nuevo Pablo, repitió la técnica, la fórmula, otra persona se va a convertir en la oración. Pero algo pasó. Salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Una chica que tenía a sus amos y ella tenía un espíritu demoníaco de adivinación y sus amos ganaban dinero con lo que ella hacía. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿qué eran nosotros? Silas y Lucas también, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y uno diría, oye, pero está haciendo algo correcto. Porque los demonios también reconocen quién es el Señor. Pero no están dispuestos a someterse a su señorío. Y es lo que pasaba con este demonio que estaba en la vida de esta chica. Pero esto no lo hizo una vez, lo hizo por muchos días. Y era desagradable. Seguramente desconcentraba incluso a la audiencia. Estaba estorbando, estaba haciendo una verdad, pero estorbando la obra de misión del Señor. Y Pablo se volvió a ella y dijo al Espíritu, sin mucho escándalo, de hecho sin ningún tipo de escándalo, pero también reconociendo que la obra demoníaca es real, existe, no podemos estar ciegos a esto, pero con toda la autoridad del Señor le dice, te mando, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, en el momento. Maravilloso. Porque cuando la obra del Señor avanza, también hay oposición, pero el Señor demuestra que Él está al frente. Y vieron sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Quedaron sin sus recursos. ¿Qué hicieron? Prendieron a Pablo, lo tomaron y a Silas. Los trajeron al foro. Ante las autoridades lo presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. O sea, ellos fueron discriminados por ser judíos. Y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Y qué pasó? Se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados le rasgaron las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberle azotado mucho, se dan cuenta que dice azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y uno dirían, esa parte de la historia no me está gustando. ¿Se recuerdan que fue el Señor quien inició esta obra?
Y esta hora uno dice, todo me va a salir bien. ¿Y qué pasó acá? Salió bien, pero a la manera de Dios. Salió bien a la manera de Dios. ¿Qué significa esto? Que incluso la plantación de iglesias, en predicar el Evangelio, implica sufrir mucho. ¿El segundo punto cuál era? Primero, ser guiado por el Espíritu Santo. Se trata de la obra del Señor. Segundo, se trata de predicar el Evangelio. Tercer punto es, se trata de estar dispuestos a sufrir. No dice que andemos buscando sufrimiento, que estemos dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio. Entonces, cuando Pablo dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no está diciendo de manera exitista, no vas a tener ningún tipo de problema. Si vienes a Cristo, los problemas se van a solucionar completamente. Se va a solucionar el problema más profundo y verdadero, que estar enemistado contra Dios. Pero como dijo Jesús, en este mundo tendremos aflicción. Pero no temas, Él ha vencido al mundo. Y Pablo estaba convencido de esto. Y vemos que lo llevaron al calabozo de más adentro. Porque ¿qué le encargaron? La mayor seguridad posible. Y les aseguraron los pies en el cepo. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? Azotados en gran manera, fueron llevados a la cárcel, en la parte de más adentro, con cepo y con toda seguridad. El Señor me mandó hasta acá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es posible que predicando el Evangelio esto no resulte bien? Pero ¿se acuerdan que dijimos que todo lo que vamos a hablar hoy día se trata de adoración a Dios? Y fíjense lo que pasa después. Pero, a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Qué cantaban? Himnos. ¿Cuál es el contenido de ese cántico? El Evangelio. ¿Saben por qué? Porque después el carcelero dice, ¿qué haremos? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? A veces esperamos que nos diga inmediatamente, quiero evangelizar, y dicen, oye, cuéntame cómo puedo ser salvo. Y uno decirle el mensaje del Evangelio. Pero no. Hubo un testimonio ahí de adoración. Y los presos los oían. Vino un terremoto, los cimientos se sacudieron, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero se dio cuenta que las puertas estaban abiertas, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo le dijo, tranquilo, estamos acá, no te hagas ningún mal. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Dónde había escuchado el mensaje del Evangelio? Mientras cantaba, mientras Pablo y Silas cantaban, y él estaba trabajando, encontró el mensaje del Evangelio. Él salió un día a hacer su trabajo, y el Señor lo encontró. ¿Cómo? Llevando a estas personas a la cárcel, donde el Señor te lleve. La situación en que estés, es la oportunidad maravillosa que se le ha dado para que puedas adorar al Señor y escuchar el mensaje y predicar el mensaje del Evangelio. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ustedes pueden seguir leyendo la historia. Y podemos ver en adelante que cuando Pablo
nuevamente fue soltado, salieron de la cárcel, versículo 40, entraron en casa de Lidia, volvieron a esa casa, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Ellos consolando a otros. Y se fueron. Los consolaron con el mensaje del Evangelio. Le dijeron, ¿sabes qué? Así funciona el Evangelio. Estar dispuesto a dar la vida por Cristo. Y de hecho, Pablo después les predica una vez más por medio de la carta de Filipenses. Y le dice, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Para ir cerrando. Plantación de iglesia se trata de la obra del Señor. Completamente. Él la inicia en comunión con el pueblo de Cristo. Es necesario predicar la palabra. Es necesario estar dispuestos a sufrir por su causa. Y es necesario en todo tiempo estar dispuesto a adorar al Señor. Pero a veces nosotros ponemos barreras. De hecho, ¿nos darían ganas a nosotros de predicarle al carcelero? Pero el Señor le dice, predica el mensaje del Evangelio. ¿Nos darían nosotros ganas de consolar a otros? Naturalmente no. Por la obra del Señor sí se puede hacer. Aún sufriendo, podemos decir, el Señor es mi luz y mi salvación. Con Jesucristo me basta. Tengo todo, tengo a Cristo. Por tanto, si un día queremos plantar alguna iglesia, o queremos colaborar en plantar otra iglesia, que es la obra que el Señor nos manda, no podemos eludirla. Primero el Señor trabaja en nuestros corazones. Estoy dispuesto a ser discípulos de Cristo, a ser discípulos, ser guiados por el Espíritu Santo, por medio de su palabra, ser guiados por el Evangelio, estar dispuestos a sufrir por su causa y en todo tiempo adorar al Señor. Que el Señor nos guíe entonces a ser aquellos discípulos que siguen a Jesús y hacen discípulos a otros, predicando todo el Evangelio junto con toda la iglesia, a todo pueblo y a toda persona. Los invito a orar. Señor, te damos gracias, porque sabemos que en tu misión tú eres el que guía, el que sustenta, el que gobierna y el que salva. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe nuestros corazones a estar delante de ti, para estar con la actitud correcta, Señor. Dispuestos a ser tus discípulos que siguen la obra poderosa y silenciosa del Espíritu Santo, conforme a tu palabra, en la comunión del pueblo de Cristo, dispuestos a sufrir y en todo darte honra y gloria. Guíanos, Señor, como hijos tuyos, como familia y como tu iglesia. En el nombre de Jesús.